Hello everyone, how are you? Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que todos sigáis bien. Ya sé que poco a poco nos va costando más, son muchos días sin salir de casa, es muy duro. Espero que todos estéis bien, muy sanos y fuertes, esperando la vuelta al cole. Yo tengo muchas ganas de volver, supongo que vosotros también. Bueno, vengo a explicaros un poquito la publicación que os hice el viernes del pasado en los verbos en inglés. Eh, lo primero de todo, os dejaba esta presentación para explicarlo. Sé que es complejo, pero vamos a hacer un esfuerzo por intentarlo, ¿vale? En clase hubiéramos estado preguntando durante mucho tiempo y os hubiera pedido que me pusierais ejemplos, pero aquí va a ser imposible. Entonces vamos a hacerlo un poquito más por escrito. En la presentación, en la primera diapositiva, os hacía una pequeña introducción del pasado en inglés. Igual que en castellano, los verbos necesitamos ponerlos con un tiempo. Puede ser lo que estoy haciendo ahora, lo que hago cada día, que es lo que hemos estado estudiando, qué hacemos cada día. I play football every day, I play the piano every day. Pero también podemos hablar del pasado. Ayer toqué el piano. Yesterday I played the piano. Para hablar del pasado, en inglés tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué pasa con estos verbos? Los verbos regulares hacen de una forma regular el pasado. Es decir, siempre añaden ed al final del verbo. Por ejemplo, cook, le añadiríamos ed al final, cooked. Play, jugar o tocar, played, ¿vale? Entonces simplemente le añaden ed al final del verbo. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares tienen una forma peculiar de decir el pasado. Tienen su forma particular, no añaden ed al final del verbo. Y eso ya lo sabéis porque hemos estado trabajando en esta unidad el verbo to be en pasado. Y si os acordáis, en presente es is o are, pero en pasado es was o were. Por lo tanto, no añade ed para hacer el pasado. Pues igual que ese verbo, hay otros muchos. Después, en la siguiente diapositiva, os dejaba un repaso de los pronombres personales igual que los tenemos en clase. Por favor, aprendeoslos ya. Es muy importante para hacer las frases. Después hacía una comparativa entre el presente y el pasado. En esta comparativa os ponía la misma frase en presente y en pasado para que vierais cómo al hacer el pasado añadía al final del verbo ed, ¿vale? Simplemente eran unos ejemplos para que vosotros vierais cómo lo hacía yo. Ya sé que le habéis hecho poco caso. En la siguiente ya empezábamos con las reglas. Al hacer el pasado, estos verbos siguen unas reglas. Normalmente, en todos los casos se añade ed. ¿Qué pasa si el verbo termina en e, como por ejemplo like? Pues que en vez de añadir ed, le añadimos solamente la d, ¿vale? Entonces, like, liked. Pero no utilizo ed, porque si no cambiaría el sonido del verbo. Acordaros que dos es juntas se leen como una i. Entonces ya no sonaría like, sonaría algo así como like it o algo así. No podemos cambiar esa pronunciación. Entonces, liked. Simplemente le añado la D. Los que terminan en la Y, como por ejemplo play. Play termina en Y, pero antes de la Y lleva una vocal, la A. Después, para formar el pasado de esos verbos, no tengo que añadir más que ed, ¿vale? Siguen una norma regular. Si antes de la Y va una vocal, como por ejemplo en play, la A. ¿Qué pasa si terminan en Y, pero antes tienen una consonante? Como por ejemplo, study, estudiar, study. Tiene la D y después la Y. ¿Qué hago? Pues tengo que hacer una cosa muy complicada, que es, pongo el verbo, le quito la Y, borramos la Y y añadimos una I latina, la del puntito, y ed, ¿vale? Entonces la Y cambia por I latina, pero solo en los verbos que terminan en Y y delante llevan de la Y una consonante, como por ejemplo en study, studied. Y luego tenemos los verbos de una sola sílaba, como por ejemplo stop. Stop, que es parar, que todos sabéis lo que es, porque todos habéis visto las señales de stop cuando vais con los papás y las mamás en el coche. Vale, pues esos verbos
lo que hacen es doblar la consonante final. Es decir, stop, tendríamos que poner stop tal cual, añadir otra P y después de la P, ed, ¿vale? Y así haríamos el pasado. Esta es otra pequeña compilación de cómo hacer el pasado, de las reglas que lo hacen, y después os ponía unas cuantas tareas. Había un montón de verbos en la primera tarea para hacer el pasado. Todos ellos son verbos regulares, ¿vale? Entonces todos hacen el pasado añadiendo ed. Espero fotos, algunos ya me las habéis mandado, muchísimas gracias. Cualquier cosa, yo os digo, ¿vale? En la tarea 2 había que rodear. Algunos me habéis mandado fotos de las frases escritas porque os dije que no era necesario imprimirlo, ¿vale? Incluso si lo escribís solamente la opción correcta, me vale, no hace falta que escribáis todas las frases. Pero bueno, me gusta que lo hayáis hecho porque escribir toda la frase es bueno. Y la última tarea era completar con el pasado de algunos verbos. Los verbos están al final de la frase, vienen entre paréntesis y esos son los que tengo que poner en inglés, ¿vale? Algunos ya me lo habéis mandado, fenomenal. Los que no, ánimo que ya vamos a aprender a hacer el pasado. A la vuelta, cuando volvamos al cole, que espero que sea muy pronto, trabajaremos mejor esto y si hay alguna duda, por favor no dudéis ni en mandarme un email ni en mandarme una conversación por el Classdojo o cualquier duda, ¿vale? También me habéis dicho algunos que estáis utilizando algunos traductores, ¿vale? Pero que no os chiva las respuestas. Los traductores están bien. Yo os aconsejo que no utilicéis el de Google porque no suele ser muy bueno. Pero, por ejemplo, podéis utilizar un diccionario que se llama Word Reference. Os dejaré escrito el nombre y a través de ese diccionario podéis ver cómo se escriben las palabras, lo que significan y también tiene para escuchar cómo se pronuncian, algo muy importante en inglés, ¿vale? Entonces, Word Reference es una aplicación que los papás y las mamás pueden descargar en el móvil y que os va a venir muy bien. Bueno, cualquier duda, repito, me escribís, no hay ningún problema en volverla a explicar y si tengo que volver a hacer un vídeo y aclarar dudas, me decís cuáles son vuestras dudas, dónde están las dificultades y lo vuelvo a grabar, ¿vale? Un saludo enorme, un abrazo muy, muy grande, nos vemos pronto.